¿Qué tal, amigos de Grupo Fórmula? Me da mucho gusto saludarles otra vez en este espacio que se llama El Sillón de la Lectura. Muchas veces la poesía sueña con la unidad de los contrarios, pero se nutre de la vida, donde muchas veces lo que encuentra es la ruptura. Para hablar de este tema y de su poesía, está conmigo el poeta Irving Berlín Villafaña, quien recientemente ganó el Premio Nacional de Poesía Mérida 2010. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Bienvenido. Bienvenido a este espacio. De pronto hemos leído cosas tuyas que tienen que ver con palomas, con mujeres, con serpientes. ¿Cómo está ese repertorio? Ese repertorio de símbolos en tu poesía, Irving Berlín. Bueno, no es que haya trabajado precisamente las palomas y las serpientes, pero me parece que pueden dar para una introducción de algún modo del tema. El primer poemario que escribí, que editó el Ayuntamiento de Mérida, se llamó Casa de Palomas. Sí. Y la segunda colección, bueno, no la segunda, la tercera, que entra a un concurso y que gana en el Ayuntamiento de Mérida, se llama En el Bosque de las Serpientes. Se trata de dos libros que se escriben en contextos diferentes. En un caso se trata de un libro que habla más bien de la unidad que de la ruptura. En el caso de las serpientes se habla de la unidad y de la ruptura nada más que en un contexto de, digamos que de violencia simbólica, de fingimientos. El fingimiento por eso, está en ese presente. Bosque están las serpientes como en el bosque, en el bosque que podría ser simplemente la vida, están las palomas, las serpientes, los poetas, y todos están fingiendo su papel, ¿no? Fingen su naturaleza. La paloma finge su dulzura, la serpiente finge su veneno. ¿Y la mujer? Y el poeta, la mujer simplemente se puede acomodar a la paloma o a la serpiente. ¿Es el enigma? No es el enigma, es muy claro. Es muy claro. La función de la mujer se puede acomodar a la paloma o a la serpiente. Y el poema, y el poeta y el poema se acomodan a su propio fingimiento, de tal manera que en la poesía no hay tan malos, tampoco hay tan buenos, ¿no? Sí, la poesía habla de relaciones entre hombres y mujeres, pero insisto, en el último poemario hablo más bien del fingimiento que de las serpientes y de ¿El los poeta es un fingidor entonces? El poeta es un fingidor, sí, la idea es esa. El poeta finge y cuando más siente, y cuando más profundamente siente, y cuando más dolorosamente siente, y cuando más apasionadamente siente, más finge. Esto es una cosa complicada y al mismo tiempo es muy fácil. Se trata simplemente de explicar que las emociones humanas no pueden ser traducibles sino a través de las palabras, ¿no? Es decir, uno siente el dolor, uno siente una alegría, pero en el caso humano tienes que decir esa alegría y tienes que decir esa tristeza y la dices con palabras. El problema son las palabras. Claro. Es decir, las palabras... ¿Hasta dónde las llevan? Exactamente, o hasta dónde te llevan, o hasta dónde registran lo que sientes. Algunas veces las palabras te ayudan a fortalecer una emoción, a veces las palabras te ayudan a engañarte de la emoción, algunas veces las palabras le bajan el sentido de la emoción, ¿no? Es decir, la relación entre la emoción y las palabras es una relación de cuerpo con vestido. Las palabras visten y en ese vestido hay un disfraz, ¿no? Y hay un efecto. Y hay un efecto. Entonces vivimos disfrazados, vivimos fingiendo con máscaras y estas máscaras están ocultando verdaderas emociones, ¿no? Muchas de esas emociones son tan falsas como los vestidos, pero que finalmente uno se ve en el espejo y dice, oh, mira qué bien me veo. Hay una estética. Mira qué bonito está este vestido, y lo admites. Y quiero mostrárselo a los demás. Exactamente. Entonces, perfecto, así como tú lo dices. Entonces resulta que tu alegría dices, hombre, me gusta muy bien cómo se ve en el espejo, me gustaría mostrarla. O de repente ves tu tristeza y dices, hombre, también me gustaría mostrarla porque se ve bien en el espejo, ¿no? Y más bien esa es la idea del último poemario, En ¿no? el Bosque de las Serpientes. En el Bosque de las Serpientes, de los fingimientos en la poesía y también de los fingimientos en la relación hombre-mujer, que hay otro tipo de fingimientos. ¿Cómo escribes, Irving? ¿En qué momento? ¿A ratos? Escribo a ratos, escribo especialmente en las mañanas. Retoco en las noches. A lo largo del día voy revisando, voy pensando cosas.
A veces tengo una idea poética, por ejemplo, que quiero trabajar, y a veces me informo, veo qué poetas han escrito sobre el asunto, veo qué referencias da la literatura sobre el tema, de tal manera que es más o menos complicado y al mismo tiempo simple, porque como lo hago todos los días, pues ya es así como parte de una rutina. Supongo que para el creador no hay un momento en el que puedas decir esto está terminado de manera definitiva, pero cuando sientes que eso ya tiene forma y que puede ser mostrado ese vestido o esa serie de vestidos a un lector. Supongo que pasa con lo mismo con las costureras o con los sastres. Tú dices, a ver, este texto más o menos está a mi medida, no me enoja. Finalmente guardas un poco los trabajos y los vuelves a leer unos 2 o 3 meses después, y lo que miras es si el ritmo se mantiene, si las comas las puedes o la ortografía la puedes evitar, si puedes ir economizando el lenguaje. Me parece que la poesía es un arte de economía, así que voy reduciendo cosas, quitando palabras. Como el escultor. Como escultor, quitando la rebaba, sí. lo que está de más, ¿no? Y finalmente eso que queda en algún momento es como que el espejo, ¿no? Finalmente me veo mi emoción ahí y digo, bueno, tal vez mi emoción no esté, pero qué bueno que la máscara está y que dice cosas y decido aceptar la máscara. De estos 3 poemarios que tienes, Casa de Palomas, Cuando un poeta entra en una mujer, sí, que es muy cercano a En el bosque, sí, de las serpientes, ¿qué variaciones podrías decirnos tú mismo como lector de tus propios poemas que existen? Esa es una muy buena pregunta que no sabría responder. Casa de Palomas fue el primer libro de poesía que publiqué. Había escrito poesía, pero suelta. Es un libro que tiene poemas con formato clásico, algunos, y unos, digamos que más modernos. Hay muchas referencias a símbolos de la localidad, del entorno, sí, que son reconocibles para mí, por ejemplo. Como sí. Cuando un poeta entra en una mujer es un libro tal vez más moderno, tanto en emociones como en texto, como en la forma de escribir. Y En el bosque de las serpientes es tal vez mucho más moderno en términos del tema, aunque tal vez en los formatos no sea tan moderno. En el bosque de las serpientes es un poema una colección de poemas que está escrito siguiendo en alguna medida la influencia de poemas árabes, que no es lo que me ha guiado con los 2 poemarios anteriores. Siempre digo que mi padre espiritual en materia de poesía es Fernando Pessoa, sí, pero hoy en día sigue siendo el padre espiritual, pero también me gustan mucho los poetas árabes y me parece que el último poemario tiene más influencia de poetas árabes que de Fernando Pessoa. Y algunas probaditas hemos podido ver en las redes sociales, en el mundo, sí, virtual. ¿Cuándo va a salir impreso En el bosque de las serpientes? No lo sé. El Ayuntamiento de Mérida ha quedado y ha estado mostrando su interés en que eso ocurra. Porque el premio incluía esta publicación. Sí, si la publicación puede hacerse, no sé, entiendo que para la feria del libro que se hace tal vez en agosto o septiembre, y bueno, yo esperaría que eso ocurriera, ¿no? Lo que tal vez ha demorado un poco el asunto es que esta colección es una colección más o menos larga y que he presentado por fragmentos en varios concursos de poesía. En el concurso, exactamente, en el concurso de la UADY ganó también el primer premio una sección de este poemario. En el Ayuntamiento de Mérida ganó otra sección, y siempre digo que hay en otros certámenes del país ahí puede saltar alguna funcionando otra de una tercera, exactamente, puede saltar otra serpiente, y están también esperando el dictamen. Y a mí me gustaría publicar el libro completo, más que publicarlo en pedacitos, pero eso ya será cuestión del destino. En algún momento será muy bueno para tus lectores. En algún momento se publicará completamente, y si no, pues la parte que cada quien premió, pues. Pues muchas gracias, Irving Berlín Villafaña, poeta. No, mucho gusto. Por estar aquí en el Sillón de la Lectura hablando un poco de tu trabajo como creador literario. Muchas gracias. Gracias, amigos de Grupo Fórmula, por acompañarme. Yo les veo el próximo miércoles.